Bienvenidos a la sala 10. Soy Keiko Yayawi. Recuerden que pueden realizar sus preguntas en el chat dirigidas al moderador 3 durante la ponencia. A continuación tenemos la ponencia de Luis Julio César de Estefano Beltrán, PhD en Bioquímica, profesor del Departamento de Ciencias Biológicas y Fisiológicas de la Facultad de Ciencias de la UPCH, con el tema Los alimentos transgénicos y la moratoria. Bienvenido, doctor De Stefano. Quedamos atentos a su exposición. Ya puede presentar su ponencia. Ok, muchas gracias. Buenas noches con todos. Me he tomado la libertad de hacer un pequeño cambio en el título y le he aumentado, como ustedes pueden ver, un poquito de ají al título de la ponencia, ¿no? Bueno, entonces esta noche voy a tratar de ver rápidamente, presentarles rápidamente una visión completa de los alimentos transgénicos, pero voy a dar una mayor énfasis al por qué necesitamos alimentos transgénicos. Y lo digo eso porque en el mundo, fuera del Perú, nadie discute la seguridad de los alimentos transgénicos. No es tema de conversación ni en los círculos científicos o en los medios. Lo que ustedes pueden percibir a través del Google es nada más que un activismo, como siempre, bastante bullanguero, por decir así, de grupos que se oponen a esta tecnología, basados únicamente en el miedo a la modernidad y a ideologías que desprecian el avance tecnológico de la economía del libre mercado. Ok, entonces voy a comenzar. Ok, entonces vamos a comenzar primero a tratar de responder el por qué y para qué de plantas transgénicas. Bueno, antes que todo, muchas personas que no están en el medio de la agricultura o enterados o familiarizados con los problemas de la agricultura no saben pues que la agricultura tiene impactos. Tiene impactos en la alteración del hábitat, la contaminación, el cambio climático. Igualmente otras actividades humanas también. Pero la agricultura es una de las actividades humanas con mayor actividad, sobre todo para la biodiversidad. Hace 10.000 años, pónganse ustedes a pensar, hace 10.000 años, cuando quizás la población del ser humano no pasaba del medio millón, quizás 1 millón en todo el planeta, pónganse a pensar o pregúntense qué cosa había en los 4.000 a 5.000 millones de hectáreas de área cultivable que existe hoy en el 2021. Pues había naturaleza, habían bosques, ¿no? Y en esos bosques pues vivían animalitos, vivían todo tipo de insectos, etcétera, etcétera. Entonces, debido a la presencia nuestra en el planeta, es que hemos alterado la biodiversidad en el mundo. Desde hace 10.000 años, más o menos. Entonces, eso es algo que tenemos que tenerlo en mente todo momento. Algunos conceptos que les quiero dar. La agricultura sustentable representa el encuentro de un enfoque económico, ecológico y social.
Y la agricultura sustentable se basa en esta intersección. Como ustedes pueden ver, es pequeña. La mayor parte de la gente involucrada con el mundo de la agricultura teme que por satisfacer las demandas de los ambientalistas y de diversos grupos sociales, no van a poder cumplir con su rol de proporcionar alimentos para las casi 8.000 millones de personas hoy o los 10.000 millones de personas que seremos en el año 2050. También existe una visión negativa de la agricultura, ¿no? De mucha gente que piensa que el agricultor solamente se preocupa por ganar dinero y que lo hace a costa de las metas ecológicas y sociales. Entonces, ¿qué es lo que es deseable? Lo que es deseable es que este punto de intersección que ustedes ven acá sea cada vez mayor. Y la única manera de que esto sea cada vez mayor es a través del desarrollo tecnológico. Y el desarrollo tecnológico significa producir más con menos, contaminar menos, pero siempre producir más por unidad de hectárea. Lamentablemente en la opinión pública ha aparecido un nuevo tipo de consumidor. Aquí ustedes ven, ¿no? Estos son datos de Estados Unidos, donde, por ejemplo, la gran mayoría de la población cree que producir alimentos de una manera sustentable es una alta prioridad. ¿Sí? Entonces, esto es lo que caracteriza al votante, digamos, norteamericano, ¿ya? Y estos porcentajes también y también piensan que no son los políticos, sino que los científicos son los que deben establecer las guías de la dieta. En el Perú, los que establecen la guía son los políticos, en el Congreso, con sus famosos polígonos o qué sé yo, ¿no? No son los científicos. Bueno. Ahora, ¿cuáles son los factores limitantes de la producción agrícola? Para nosotros los citadinos necesitamos estar conscientes de cuáles son estos factores. Por ejemplo, miren ustedes, estos son los varios cultivos y estos son los rendimientos récord de estos cultivos en cuanto a kilos por hectárea. Sin embargo, estos son los rendimientos promedios. Veamos papa. El rendimiento récord de la papa es 94 toneladas por hectárea. El promedio mundial es 28 toneladas por hectárea. El promedio del Perú de rendimiento por hectárea es 14 toneladas y media. O sea que el Perú, que le dio la papa al mundo, tiene un rendimiento que es la mitad del promedio mundial. Ahora, ¿por qué hay pérdidas de estos récords? ¿No? ¿Por qué llegamos a estos rendimientos promedios? Por factores bióticos, llámense todo lo que tiene que ver con bacterias, virus, hongos, insectos, etcétera, etcétera. Y también factores abióticos, altas temperaturas, suelos salinos, granizadas, heladas, etcétera, etcétera. Y estos son los porcentajes de pérdidas por los factores abióticos. Entonces, ¿cuáles son los factores que causan pérdidas en la agricultura? Bueno, son estos, por un total del 35% en promedio a nivel mundial. Grandes desastres han ocurrido en el mundo. Por ejemplo, la gran hambruna irlandesa fue causada por un hongo, ¿no? Y que produjo la muerte de 1 millón de irlandeses y la migración de otro 1 millón a los Estados Unidos, de una población de
8 millones en aquella época en Irlanda. Otra gran plaga es el chancro del castaño, que fue causada por este hongo, que destruyó, miren esta cifra, 4.000 millones de árboles. Solamente quedan en Estados Unidos 10 árboles de esta especie. ¿Por qué? Porque esos 10 árboles se encuentran en los campus de algunas universidades. Y ahí no llegó el hongo. ¿Sí? Bueno, entonces estos son diversos tipos de plagas, ¿no? Estos son plagas del algodón, estos son plagas de la papa, la polilla de la papa, por ejemplo. Tenemos estos gusanos que atacan al maíz. Y todas esas plagas, ¿qué significa? Que hay que combatirlas. En el mundo desarrollado, esta es la manera como se manejan los insecticidas a nivel profesional y se aplican de esta manera. En los países como nosotros, el que aplica los químicos no está vestido de esta manera ni así. Está vestido con pantalón corto y un polito y los aplica. No tiene nada que ver, la culpa no es de la compañía que fabrica esto, es el por qué no siguen las guías de cómo vestirse y cómo manejar estos compuestos a nivel profesional. No estoy hablando del consumidor. El consumidor, en todo caso, no tiene ningún problema por el uso de estos químicos. Un mundo sin herbicidas, para aquellos que reclaman que no existan herbicidas, significa que las mujeres, en su mayor parte, tanto en África como en el Perú, tengan que hacer el deshierro. ¿Y cómo lo hacen? A mano, ¿no? Agachadas durante 12, 13 horas diarias hasta quitar las malezas a la quinoa o a la papa, etcétera, etcétera. Las malezas pueden reducir los rendimientos de los cultivos. Aquí tienen ustedes el sorgo, pero miren, todo lo que está en medio es maleza. Si los agricultores no usaran pesticidas, la oferta de maíz, trigo y soya disminuiría en el mundo en 73%. Ya no podríamos comer pan en el Perú ni pasta. El Perú importa 90% del trigo que consumimos. También tenemos heladas, sequías, granizadas. Esto de aquí es en Perú. Esto es en Ayacucho, esto es en Huancavelica, donde en una sola noche se perdieron más de 600 hectáreas de papa con una sola helada. Otro problema de la agricultura es que el suelo que está en el tope, ¿no? Que le llaman el topsoil, se pierde cuando se ara la tierra. O sea, cuando se usa tractores o bueyes para mover la tierra. Y a la naturaleza le toma 500 años para reemplazar 25 milímetros, o sea, 2,5 centímetros de ese suelo. ¿Ya? Y bueno, cuando esto se pierde para todo, para siempre. Por eso que muchos suelos quedan inutilizados para la agricultura cuando no se toma en cuenta el cuidado de este topsoil. Bueno, ya sabemos, la biodiversidad mundial está amenazada por la agricultura. La tierra arable disponible para la producción de alimentos cada vez es menor por persona. Ahora estamos más o menos por aquí. En el Perú tenemos 0,18 hectáreas por persona. Y en el año 2050 estaremos mucho menos. En todos los países está disminuyendo
el área cultivable per cápita. Australia, Canadá, Rusia, Estados Unidos, Brasil y la India. En todos sitios se está perdiendo área cultivable. Y a medida que se pierde el área cultivable, aumenta la población. El planeta no va a aumentar de tamaño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si tenemos menos tierra cultivable y más gente? Tenemos que producir más por hectárea. Ahora, la brecha global de productividad, si no hacemos nada, solamente aumentaremos una productividad hasta el año 2050 por año 1.4. Sin embargo, necesitamos aumentar a 1.75 si no hacemos tecnología moderna. Y entonces, si no hacemos, vamos a tener un gap, una brecha, que va a significar que mucha gente muera. Bueno, entonces, muchos de ustedes quizás no sepan que estos tres son los antecesores de tres cosas que comemos todos los días. ¿Ya? Quizás alguno de ustedes adivine, este es el antecesor de un cultivo que usamos mucho en el Perú. Pero esto quizás ninguno de ustedes acierte y tampoco este. Pero bueno, no estamos para adivinanzas y voy a presentar la respuesta. Este es el maíz, la zanahoria y la lechuga. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que los hombres hemos modificado genéticamente en los últimos 10.000 años las especies para que estas, miren, aquí no se parecen en nada a esto. Y este es el plátano, digamos, silvestre, con un sabor horrible, con semillas abundantes, grandes, y con un tamaño chiquitito. Sin embargo, ahora tenemos un plátano que se parece muy poco a esta especie. Todo gracias al mejoramiento genético. Igualmente en el tomate, este es el tomate que nos dio Dios, por decir así, y este es el tomate que hemos desarrollado a través de la genética. Entonces, ¿qué son las plantas transgénicas? Bueno, son aquellas que contienen en su genoma uno o más genes transferidos de otras especies mediante la tecnología del ADN recombinante. ¿Son los transgénicos una extensión del fitomejoramiento tradicional o se trata de un desarrollo revolucionario? Bueno, se trata de un desarrollo revolucionario, porque la transferencia de genes es mucho más precisa, ¿ya? Y ocurre en mucho menos tiempo. Ejemplo, para generar una variedad nueva de café puede tomar 30 años. Con la nueva tecnología lo podríamos hacer en 8 años. Bueno, estos son los científicos. Hay que poner un poquito de rostro en las palabras. Estos son los equipos, uno de los tres equipos que inventaron la ingeniería genética de plantas. Ese fue el grupo belga, este fue el grupo angloamericano, y hay otro grupo más que es de la compañía Monsanto. Estos tres científicos, Marva Montague, Mary Del Chilton y Robert Fradley, de Monsanto, de la Universidad de Washington en San Luis y de la Universidad de Gante en Bélgica, ganaron el premio, el equivalente al premio Nobel en la investigación de alimentos nuevos, el año 2013, por su desarrollo de la ingeniería genética. Esta tecnología fue desarrollada en el año 1983, pero fue rápidamente adoptada en algunos países. Y como ustedes pueden ver, para muchas especies ya casi el 100% es transgénico. Bueno, ¿cuáles son los impactos económicos? Bueno, este es el tiempo de este estudio. El impacto económico es que agregó muchos más millones de toneladas métricas de soya y maíz a la producción mundial sin necesidad de destruir bosques, y puso en el bolsillo de agricultores en países del desarrollo 117.000 millones de dólares.
¿Cuáles son los impactos ambientales? El impacto ambiental es que se redujo el uso de pesticidas y ha contribuido a la reducción significativa de la emisión de gases de efecto invernadero, que en el año 2018 equivalió a sacar de circulación 15 millones de autos por un año. Algunos ejemplos: maíz BT resistente, maíz resistente a insectos, algodón resistente a insectos, maíz con alto contenido de caroteno, papaya resistente al virus de la mancha anillada. Esta es una planta enferma que ya están casi muriéndose. Miren el color de las hojas. Y estos son árboles transgénicos que el virus no le causa ningún problema. Grandes, fuertes y con un color verde altamente productivo. El arroz dorado ha hecho posible en sus dos versiones, 1.0 y 2.0, que un niño con 100 gramos de arroz dorado pueda satisfacer todas sus necesidades de provitamina A por día. Después también tenemos manzanas que no se ponen marrón, pueden estar 24 horas blanquitas después de ser peladas. Igualmente con la papa, también pueden estar 24 horas sin ponerse marrón. Alfalfa con menos lignina. ¿Qué es lo que podemos esperar del futuro inmediato? Bueno, un mayor uso de cultivos. Existen numerosos cultivos en desarrollo, así que se nos viene una oleada de mayor. Sin embargo, pues existe una resistencia al cambio tecnológico, ¿no? Si hubiésemos tenido ONGs en la época de Cristo, cuando Cristo multiplicó los panes y los peces, estas hubiesen sido las típicas preguntas del pueblo, ¿no? También el mito impulsado por las ONGs de que la agricultura es natural. No es natural. La agricultura no es natural. No hay nada natural en la agricultura. Y también el mito de que la agricultura orgánica es ok. No, no es ok. ¿Por qué? Porque produce mucho menos que la agricultura convencional. No, ni siquiera estoy hablando de la agricultura transgénica. Estoy hablando con la convencional. Esto es los rendimientos del maíz en Estados Unidos durante muchos años, antes que hubiese el desarrollo de los híbridos. Mucha gente nació, se casó, murió, tuvieron hijos, qué sé yo, creyendo que Dios había dicho que el maíz tenía que tener un rendimiento de 1 a 1,5 toneladas por hectárea. Con el tiempo ya estamos más o menos en 18 toneladas por hectárea. Bueno, ya para terminar, ¿qué es la moratoria? Bueno, es una tragicomedia en 2 actos. Primer acto, la primera moratoria. En diciembre de 2011 se promulgó esta ley que establecía una moratoria de 10 años al cultivo de transgénicos en el Perú, y en enero de este año esta ley amplió la moratoria hasta el año 2035. Sin embargo, ya tengo solamente 2 slides para terminar. Sin embargo, sí podemos importar, ¿sí? Pero no podemos sembrar. Bueno, ¿quiénes son los que pierden? Pues pierden los de siempre, los agricultores pobres del país, ¿no? Aquellos que no pueden comprar fungicidas e insecticidas caros y solamente les queda ver cómo la plaga acaba con su cosecha. También pierden los consumidores al no tener acceso a alimentos saludables y seguros. Y finalmente la comunidad científica también pierde, porque no pueden trabajar en este campo porque pues con las amenazas de las multas del MINAM nadie se atreve a trabajar. ¿Quiénes son los que ganan? Los de siempre, los fabricantes plaguicidas tan felices, los agricultores americanos, argentinos, bolivianos, uruguayos y paraguayos están pero rebosantes de felicidad porque ellos son los que producen el maíz y la soya
que importamos, también los agricultores indios, que son los que nos venden los hilados de algodón, que usa toda la industria textil peruana, los dueños de los restaurantes de alta gama, quienes pueden afirmar, sin ruborizarse un minuto, que el Perú es un país libre de transgénicos, a sus clientes sibaritas y snobs. Los exportadores de productos orgánicos, que pueden afirmar lo mismo, y los políticos de izquierda que odian a la agricultura altamente tecnificada y prefieren una de hace 500 años. Y con eso termino y estoy abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su presentación, estimado doctor De Stefano. La primera pregunta que nos hacen es: se ha visto que algunos cultivos mejorados genéticamente pueden absorber más nutrientes, pero algunos reportan que también absorben más metales pesados como cadmio o plomo. ¿Hay alguna manera de limitar la absorción de esos elementos tóxicos? Eso no es cierto. Los cultivos transgénicos no tienen ninguna diferencia en la tasa con la que absorben los metales. O sea, absorben igual que su contraparte no transgénica. Y eso quizás tiene que ver con el problema de los suelos, pero sí existen pruebas de concepto de plantas transgénicas que absorben menos cadmio y otro tipo de metales pesados. Eso sí existe, pero todavía no salen al mercado. Muchísimas gracias por su respuesta. No tenemos más preguntas, pero si le gustaría dar algunas reflexiones finales. Bueno, yo creo que hay que hablar claro quiénes son los culpables de la moratoria, ¿no? Son pues los dueños de restaurantes sibaritas, algunos chefs famosos que pusieron su nombre para que la extensión de la moratoria tuviera éxito en el Congreso en enero de este año, ¿no? Se prestaron a firmar videos, etcétera, etcétera. Muchos científicos que prefirieron callar y no decir nada. Bueno, y después los politiqueros de siempre, ¿no? Que creen lo que les dicen sus asesores, y sus asesores les dicen pues que los transgénicos van a acabar con la biodiversidad de papas y maíz, etcétera, etcétera. Y en el mundo, después de más de 30 años de uso de transgénicos, no hay ninguna especie que haya sido extinguida. Los cultivos transgénicos no son los tomates verdes asesinos, no son plantas carnívoras y no van a extinguir ninguna biodiversidad. O sea que, y son altamente seguras. Y para terminar, por ejemplo, el maíz transgénico. Cuando se desarrolló el maíz transgénico resistente a insectos, solamente se pensaba usarlo para yo no voy a presentar esa ponencia. Usarla para ser resistente a insectos. Sin embargo, se encontró cuando ya estaba en el campo que las plantas resistentes a insectos tenían 2/3, escuchen bien, menos, y es algo que para ustedes los nutricionistas es importante, 2/3 menos de micotoxinas. Y ustedes saben lo peligroso que son las micotoxinas. En Estados Unidos, antes que un cultivador de maíz o de maní o de frijol venda su producto al mercado para los humanos, les exigen un certificado que diga cuál es el nivel de micotoxinas en su producción. Si pasa de un límite, que no recuerdo en este momento cuánto es, no puede vender esa producción de maíz, maní y otros cultivos más para el consumo humano, sino para consumo animal. Lamentablemente en el Perú, hasta hoy, ninguna autoridad en el Perú exige a los productores peruanos que presenten un certificado que pruebe que su cultivo no tiene un nivel de micotoxinas más allá digamos, de lo permisible.
Yo quisiera que ustedes, los nutricionistas, hicieran de eso una causa por la cual luchar ante el Ministerio de Agricultura, ante el Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente, para que todo maíz que se compre a los agricultores, que se vende luego en los supermercados o para pollos, o qué sé yo, todo lo que tiene que ver con alimentos humanos, sean analizados sus niveles de micotoxinas para impedir que los que tengan mayores niveles estén disponibles para el consumo humano. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias por sus reflexiones. Bueno, finalizamos esta ponencia. Muchas gracias a todos los presentes y a usted, ponente, doctor De Stefano, por su excelente ponencia. Y nos vemos para las conclusiones finales del día. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buenas noches.